Feria Cultural del Libro Ibero y Teso Virtual 2021. Saludos, bienvenidos a este breve conversatorio acerca de El Ángel de la Peste, la más reciente publicación de Santiago Vizcaíno. Para quienes no lo conocen, Santiago Vizcaíno es un autor ecuatoriano, nacido en el 82. Es actualmente el director del Centro de Publicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y ha recibido distintos reconocimientos por su obra y por su trayectoria. Me da muchísimo gusto estar aquí con él para conversar acerca de este libro. Santiago, respecto de la peste, respecto de las pandemias, hay grandes obras de la literatura, entrañables obras de la literatura, la misma de Camus, por ejemplo, La Peste, El Diario del Año de la Peste, de Daniel Defoe, el ensayo sobre la ceguera, de Saramago. Sabemos también que hace unos años Pamuk está escribiendo una novela sobre la peste. Entonces me parece muy interesante porque lo que siento es que cada uno de estos autores ha intentado dejar registro de una manera ficcional acerca de la peste, sea, digamos, una peste real, como lo fue en el caso de Daniel Defoe, sea en el caso de Saramago, que, bueno, tenemos esta invención sobre esta peste de ceguera, ¿no? Y ahora me parece que con tu libro tú intentas también de alguna manera dejar un registro acerca de lo que estamos viviendo o de lo que hemos vivido con la pandemia de COVID-19. ¿Podrías hablarnos un poco de esto? Sí, muchísimas gracias. Primero agradecerte por estar acompañándome y agradecer a la Ibero de México por esta publicación. Es mi primera publicación en México, este libro de cuentos. En una básicamente tercera edición, salió una edición en Colombia, se está editando una edición en Ecuador y esta que sale en el sello de la Ibero, ¿no? Quiero felicitar el trabajo del equipo editorial de la Ibero, a Rosalía, a todos los que trabajan con ella y felicitarles también por el trabajo que hacen en esta feria, ¿no? Se ha vuelto una de las ferias universitarias más importantes de América Latina, yo diría, así que los felicito sobremanera. Sobre tu pregunta, en efecto, yo creo que se han escrito increíbles obras en torno a la peste, tú has nombrado algunas, quizá la más conocida en estos momentos ha sido La Peste de Camus, la más citada, ¿no? Quizá por las relaciones casi diría sentimentales incluso, ¿no? Psicológicas, de diseminación de la enfermedad, de tratamiento de la enfermedad, que existen entre esa obra y lo que ha provocado esta pandemia de COVID o de la COVID-19, ¿no? Pero yo creo que se deben haber escrito en esos tiempos, ¿no? Tanto en la época de Defoe como en la época de Camus, aunque el Camus, digamos, es un texto extemporáneo, se deben haber escrito muchos registros de esas pestes, ¿no? Sobre todo registros clínicos, ¿no? Registros médicos, ¿no? Y de ahí han surgido muchísimas obras también, obras literarias, ¿no? Lo que quiero decir es que se deben haber escrito y publicado muchas obras en ese ambiente, resultado de esa pandemia, resultado del encierro, ¿no? De las cuarentenas, ¿no? Pero pocas quedan, ¿no? O sea, podemos citar quizá unas 4 o 5 obras del canon literario mundial que dan cuenta o que se han convertido en obras literarias que todo el mundo refiere o lee, ¿no? En estos tiempos, ¿no? Entonces alguien decía, seguramente muchos escritores tomarán como pretexto esta pandemia para escribir muchas cosas. Sí, seguramente se harán obras de teatro, se harán películas, se harán series de televisión, y también se harán, por supuesto, novelas, libros de cuentos, etcétera, ¿no? Creo que esta pandemia o cualquier pandemia en la humanidad es solo un pretexto, un desencadenante
para la creatividad de muchísimas personas, ¿no? Supongo que a ninguno de nosotros como seres humanos nos deja indemne o nos ha dejado indemne lo que nos ha pasado. Yo creo que es una época que ha sido terrible en ciertos momentos, ¿no? Que hemos tratado de sacarle, digamos, alguna ventaja a esto, algunas posibilidades, ¿no? En algunos órdenes, ¿no? En el orden literario, por ejemplo, creativo, ha significado la posibilidad de escribir en el encierro, de leer, incluso de releer obras, justamente estas obras en torno a la peste, de ver películas, ¿no? Si vemos en las plataformas se han ido subiendo un conjunto de obras que estaban incluso desclasificadas y que aparecen en las plataformas y que ahora puedes ver, ¿no? La misma adaptación de ensayo sobre la ceguera, etcétera, ¿no? Eso, para empezar. Sí, muchas gracias. Bueno, me gustaría que nos adentráramos un poquito más al contenido del libro. El libro contiene 15 cuentos, en el caso de la publicación de la Ibero. El contexto es del que estamos hablando, el COVID-19. Pero creo que más allá, como dices tú, el tema es un pretexto, ¿no? No, evidentemente no es un libro de relación clínica ni nada de estas cosas, es un libro de ficción, pero sobre todo siento yo acerca de lo que sienten las personas al estar confinadas. Creo que esa es la principal cosa, ¿no? Decía el mismo Camus, casi al final de La Peste, que los seres humanos somos capaces de cosas terribles, pero también de una solidaridad sorprendente y de una ternura sorprendente. Yo creo que en tu libro hay un conjunto de emociones, ¿no? Tanto diríamos, que tienden hacia lo positivo y también hacia lo negativo, ¿no? Como hay tremendos egoísmos, también hay gran solidaridad. Es decir, es un texto que, por supuesto, te va llevando por un conjunto de emociones diversas y muy intensas, porque es algo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta sería, tú como autor, ¿cómo te sentiste durante este trabajo creativo respecto a los propios textos que estabas escribiendo? Vamos a decirlo, ¿estos textos son una suerte de catarsis también como autor o cómo está funcionando el proceso creativo frente a tu propia situación de confinamiento? Muchísimas gracias por la pregunta, me parece interesantísimo lo que dices, porque en general lo que suele uno hacer como creador es esperar que un determinado momento pase para poder digerirlo, ¿no? Y poder establecer una relación de distancia con el objeto social o con el tema que se quiere abordar en un determinado libro, ¿no? Pero en este caso, los cuentos fueron surgiendo casi de manera natural. Se escribieron, digamos, entre 3 y 4 meses y salían cuando ellos querían, ¿no? Simplemente estaba como, había yo diría, una especie de como de espíritu, ¿no? Que creo que anima casi todo el libro, sobre todo en esta edición. Y que lograba que yo estuviera todo el tiempo mentalmente conectado con las historias que iba contando, ¿no? Y también yo estaba muy perceptivo sobre lo que estaba ocurriendo, digamos, podría decirlo paradójicamente, fuera, ¿no? Es decir, fuera de nosotros, fuera de mi confinamiento, en los otros confinamientos, lo que se escuchaba en las noticias, lo que mirábamos en redes sociales, ¿no? Y de ahí iban surgiendo historias, ¿no? Gente que me contaba cosas, experiencias que fueron transformadas de mi propia vida y que se convirtieron luego en cuentos, ¿no? Experiencias de gente que estaba relacionada con la medicina, o me surgió la idea de voces femeninas, de gente que estaba confinada con gente enferma, con niños que veían a sus abuelas y que no podían enterrarlas. Digamos que, por ejemplo, Guayaquil fue una de las ciudades más afectadas en Ecuador
y había toda una historia sobre cadáveres abandonados en las calles y ataúdes de cartón y entonces todo eso yo creo que fue algo que me pegó muchísimo, ¿no? Y que en ese momento yo quise resolver y lo resolví escribiendo un libro. O sea, habrá otras maneras de haber resuelto ese confinamiento. O sea, yo creo que nadie ha salido siendo el mismo después de este encierro y de esta pandemia que todavía no podemos medir lo que psicológicamente significa, digamos, para todos nosotros. Sí, es verdad, es cierto, ¿no? Yo creo que aún estamos inmersos, estamos atravesando por esta experiencia y que nos tomará un largo tiempo asimilar las consecuencias, digamos, no solo externas, ¿no? Económicas, etcétera, sino internas, ¿no? Cómo esto internamente nos ha afectado. Bueno, dice Rilke que la belleza es apenas el principio de lo terrible y que todo ángel es terrible. Ahora imagínate tú un ángel de la peste. Yo leo ese título y pienso, claro, el ángel de la peste es el ángel de la muerte, ¿no? Un ángel hermoso y terrible al mismo tiempo. Pero cuéntanos, ¿por qué el ángel de la peste? ¿Qué inspiró este título? Bueno, digamos que tiene una relación hipertextual, diría, con El Ángel Exterminador, la película de Buñuel. Es la figura ahí, no sé si la figura, pero la relación con el encierro que es determinante en esa película, ¿no? Es un grupo de burgueses, de personas confinadas en un departamento que de pronto no pueden salir, ¿no? Y no pueden salir porque hay una especie de ángel, de demonio que se los impide, ¿no? Y en ese confinamiento, en ese encierro, empiezan a producirse un montón de circunstancias particulares, de relaciones entre las personas, ¿no? Hay un muerto, hay relaciones sentimentales que se establecen entre los personajes, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso, que fue una película que yo vi hace muchísimos años, pero que se me ha quedado grabada, marcó muchísimo en mí. Luego, obviamente, La peste de Camus, ¿no? Que Camus en mi vida ha significado muchísimo. Es un autor que yo leí cuando tenía 20 años con mucha emoción, quizá, ¿no? Y además coincidía con esta etapa filosófica trágica que uno vive a los 20, existencial, si se quiere, ¿no? Y entonces mi relación con Camus ha sido siempre muy, muy poderosa. Y yo quise también rendirle una especie de homenaje, ¿no? Y por eso se llama el ángel de la peste, ¿no? Pero sí tienes toda la razón. O sea, hay ahí una especie de daemon, si se quiere, de ángel terrible y hermoso que pulula a través de todos los cuentos, no son cuentos, no son crónicas, no, quizá muchos parten de la realidad, pero la mayoría son ficción. Realmente todo lo que ocurre ahí en esos cuentos es ficción. O personajes que han nacido de la realidad, pues están hiperbolizados, transformados, con otros nombres, incluso tienen otras profesiones, que es básicamente lo que todo escritor hace, ¿no? O debería ser. Pero sí, ahí yo creo que el enemigo terrible que es la peste está pululando como hacia afuera, ¿no? Como circundando a todos nosotros. Y en estos encierros, ¿no? Porque hay encierros y encierros, ¿no? Ocurren muchísimas cosas. Y el libro va básicamente sobre las distintas posibilidades que pueden ocurrir en este encierro. Encierro en soledad, encierro en pareja, encierro con amigos, ¿no? Y también al final del libro la posibilidad de resolver eso a través de la lengua, ¿no? Hay una comisión de lexicografía que se reúne, ¿no? Para decidir si es el COVID, la COVID, etcétera. Y también la posibilidad de salir por el humor, ¿no? Creo que muchos de estos cuentos tienen o intentan al menos burlarse de la peste. Sí, bueno, me parece también, si mi memoria no me engaña, que es literal. Hay una línea de Camus que dice que sobre la ciudad se cernía un ángel, ¿no? Y ese ángel era el ángel de la peste.
Pero bueno, adentrémonos un poquito más a las historias que están ahí contadas, que son muy diversas. Por ejemplo, está este niño, hay un niño que busca en el diccionario distintas palabras respecto al confinamiento. Y está pasando una historia con su abuela. Hay también una pareja que están encerrados juntos, que apenas empiezan a convivir y deciden pasar, digamos, la pandemia juntos, y sucede allí un desastre. Hay un cuento sobre la comisión de lexicografía y de la palabra COVID. Bueno, son historias muy variadas, pero hay un cuento que a mí me fascina, que se llama Bert, y que es sobre una pareja que se conoce de balcón a balcón y es un saxofonista. ¿Nos podrías hablar un poquito de esta historia? Bueno, como dices, hay historias variadas. Esa relación con el diccionario tiene muchísimo de homenaje, tiene mucho también de mi infancia. Se llama Toque de Queda, fue publicado el cuento ya en el Sin Embargo de México hace unos meses, justamente en los meses del mayor confinamiento, que es la historia de un niño que busca palabras en el diccionario y que a la vez se acaba de morir la abuela y no saben qué hacer con el cadáver de la abuela y que medio la tienen que enterrar digamos, a escondidas, ¿no? Y por ahí va, ¿no? Y la relación mía con los diccionarios ha sido, yo creo que determinante en mi vida. Creo que las familias de clase media baja, al menos en nuestras casas, si no había libros de literatura, siempre había un diccionario. O sea, y esa relación con los diccionarios era fundamental, yo diría, para aprender la lengua, sobre todo, ¿no? Era con el instrumento con el cual nosotros aprendíamos el español o el castellano, como lo llamaba en ese momento. No había internet, entonces comprar diccionarios y enciclopedias, por otro lado, ¿no? Y las enciclopedias a veces estaban hechas con forma de diccionario, entonces era maravilloso, ¿no? Entonces buscar en el diccionario ha sido siempre una gran fascinación en mi vida. Incluso los primeros textos que yo, los primeros pininos, como dicen algunos, que yo realicé en poesía, ya estaban marcados por la búsqueda desesperada de palabras en el diccionario, incluso palabras raras que luego, después de muchos años, si volvía a esos textos, me parecían hasta ridículas, patéticas, porque eran arcaísmos o cosas así, pero que ahora las reconozco en algún autor y digo, mira, esta palabra yo la busqué alguna vez cuando tenía 10 años, o etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cosas están transformadas en los cuentos. Y en el cuento particular de Bird, es el cuento sobre un saxofonista. Había muchas historias, yo veía que eran absolutamente conmovedoras, de gente que salía a tocar música en los balcones y que entretenía a la gente. Incluso bandas municipales, de policías, no sé qué, deambulaban por las calles, ¿no? Para que la gente se entretuviera, ¿no? Y eso yo creo que ayudó muchísimo, ¿no? Entonces, esta es la historia de un saxofonista. Yo siempre he amado a Charlie Parker. Es uno de mis saxofonistas favoritos, ¿no? Y entonces decidí como rendirle un homenaje, ¿no? De hecho, empieza con una cita de un poema de Jorge Eduardo Eyelson, que es un homenaje también a Parker, y es un poema que me ha fascinado toda la vida. Siempre vuelvo a él, lo releo y me parece que hay jazz a través de las palabras. Y eso es un poco lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces fui buscando canciones, fui buscando un modo en el cual este saxofonista pudiera tener una especie de relación con una mujer, ¿no? Esta mujer que aparece en el cuento además hace danza, entonces el cuento es todo como una especie de erotismo sin haber encuentro, ¿no? Hay un deseo ahí que está de ventana a ventana, ¿no? Ellos apenas se logran ver en un día que salen a lavar la ropa, ¿no? Que ese también era una especie de encuentro con los otros, un poco, yo diría hasta un encuentro hasta con miedo sobre el otro, ¿no? Y cómo se establecen esas relaciones entre el deseo y el miedo, por ejemplo, ¿no? Es decir, tú miras a otra persona que te gusta, ¿no? Pero hay una pandemia, esa otra persona te puede contagiar. Y entonces, ¿cómo estableces esas relaciones entre el miedo al otro, pero también el deseo? Entonces, me gustaba ese tira y afloja y esa contención que se produce ahí.
Ujú. Sí, es verdad, es un cuento bellísimo, de verdad se los recomiendo, porque está este hombre que es el protagonista, sale a tocar el saxofón al balcón y tiene una vecina que hace danza y es preciosa, ¿no? Empieza a dejar abierta la cortina y a bailar para él, así como él toca para ella. Y yo siento, ¿no? A ratos hace unos estiramientos de brazos y es como una especie de ángel contrario, ¿no? Como una especie de ángel de la esperanza, de esa pulsión de la vida que justamente allí nos inserta el deseo, ¿no? Es esa posibilidad de creer que en algún momento vamos a poder tender un puente hacia el otro, ¿no? Y ese puente que tendemos hacia el otro siempre puede ser tan distinto, no necesariamente de palabras o de tocar al otro, ¿no? Sino de estas insinuaciones, de esta especie de caña de pescar que lanzamos hacia los otros. Bueno, ¿qué haremos? ¿Qué haremos con el miedo? Como decía Pizarnik. Para ir cerrando, nada más quisiera hacerte esta última pregunta. Y es que justamente como estamos viviendo esta situación de confinamiento, es quizá para muchas personas muy difícil todavía acceder a este tema como literatura, porque estamos rodeados de este tema como noticia, como crónica, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta sería para las personas, por lo menos que ahora pueden acercarse a este tema de manera más artística, ¿por qué leer El Ángel de la Peste? ¿Podrías hacerles una invitación a los lectores a leer El Ángel de la Peste? Bueno, sí tienes razón en el lo primero que has dicho. He escuchado lectores que me han dicho, sí, intenté ingresar en el texto, pero todavía es un tema que no lo quiero tocar. Y sí, las relaciones psicológicas que uno establece con la enfermedad son distintas en cada ser humano, ¿no? Y quizás todavía es muy temprano para asimilar, como decía al principio, las consecuencias psicológicas de esta enfermedad, de esta pandemia, lo que nos ha dejado en términos sociales, económicos, políticos incluso, ¿no? Yo creo que ahí habría que esperar mucho tiempo como para poder ir viendo qué conjunto de textos, sobre todo filosóficos, antropológicos, sociológicos, surgen a partir de lo que ha pasado. Pero sin duda que la literatura puede ayudar, en determinado modo, creo yo, a asimilar lo que nos ha ocurrido, ¿no? Y lo que le ha ocurrido al otro. En el fondo, toda literatura es un encuentro con el otro, ¿no? Con la posibilidad de ser otro, diría yo, ¿no? Es decir, ponernos en el cuerpo del otro, ¿no? Y esa es, yo creo que la labor fundamental de todo escritor. Yo he tratado de que en estos cuentos haya un conjunto variado de voces, sobre todo, ¿no? De personajes también, ¿no? Y también con una, por supuesto, voluntad de estilo, ¿no? De estilo propio, quiero decir. Y quizá eso lo haga particularmente interesante, ¿no? Yo no sé si podría decir por qué leer este libro o por qué no leer este libro, ¿no es cierto? Pero creo que es un libro que en el sentido musical tiene muchísimo que dar. Es un libro en el sentido del ritmo bastante trabajado. Tuve grandes lectores, digamos, después, porque yo no quiero arrojarme o arrogarme eh, toda la labor creativa. Yo creo que en un libro existen muchos componentes y actores, ¿no? Se hace un libro como se hace una película, ¿no? Hay el creador, por supuesto, el autor, que en este caso soy yo, pero existen los correctores de pruebas, varios correctores de prueba. En Colombia tengo que agradecer al corrector de Colombia, en Ecuador tengo que agradecer a Andrés Cadena, que hizo un gran trabajo, en la Ibero, que ahora no recuerdo el nombre, pero me mandaron unas correcciones claramente bien hechas, no sé. Y hay unas variantes, además lingüísticas,
en las tres versiones, que es una cosa que me gusta, porque la literatura no puede ser una cosa anquilosada tampoco, ¿no es cierto? Hay públicos de distinto orden, hay dialectos distintos. De hecho, la edición colombiana tiene un glosario, ¿no?, de términos para que se entienda digamos, el dialecto ecuatoriano, entre comillas, ¿no? Porque somos una suma también de dialectos, ¿no es cierto? Como hablo yo, no hablas tú, y diferentes registros, como le llaman los lingüistas ustedes, variantes, ¿no? Y eso, quizá El Ángel de la Peste sea la suma de todo lo que yo he querido hacer en mi vida, ¿no? O sea, he estado haciendo novelas cortas, he estado haciendo poesía, he estado haciendo ensayo, ¿no? Y uno siempre le tiene cariño a su último libro, ¿no? Porque es el más reciente, es como el hijo recién nacido, ¿no? Y entonces le tiene mucho más cariño en ese momento, en más afecto, ¿no? Y quizá yo puedo decir, esto es lo mejor que he hecho y por eso deberían leerlo, o no sé. Pero por ahí más o menos va. Bueno, pues yo sí quiero recomendarles a todos ustedes que lean El Ángel de la Peste de Santiago Vizcaíno, porque, bueno, yo que me precio de conocer bastante bien toda su obra, siento que es una de sus obras más logradas, sobre todo en términos de lenguaje, en términos de estructura y en términos de ritmo. Así que sí, los invito a leer El Ángel de la Peste. Saludos a la gente de la Ibero, saludos a la gente de la Academia Ecuatoriana, saludos a la gente de la Academia Mexicana. Muchísimas gracias, Santiago. Muchas gracias, Valeria. Además coincide que tú viviste muchos años en México, y justamente es la primera publicación mía en México. Así que realmente estoy muy emocionado por además la acogida que ha tenido este libro en Ecuador. He dado charlas ya en Colombia, en colegios, y espero que tenga la misma suerte en México, así que invito a todo el público lector que quiera acercarse a este libro, que lo haga, que lo lea y si puede que lo critique también. Así que muchas gracias, Valeria, ha sido un diálogo riquísimo como siempre, y muchas gracias nuevamente. Estamos seguros que tendrá una gran acogida en México, que así sea. Hasta Muchas gracias. luego.